Un saludo cordial y afectuoso a los miles de seguidores de la revista de opinión Democracia a través de XFM, Democracia M, ExaFM y Democracia TV. Hoy es domingo 9 de febrero del 2025, una fecha importante para la historia electoral. Este domingo se realiza y en aproximadamente 35 minutos terminará la jornada electoral para la primera vuelta presidencial y las elecciones legislativas. Debe elegirse 151 asambleístas. Crece el número de los 137 que integran hoy la Asamblea Nacional. Un día importante hemos venido invocando porque se ejerza un voto libre, pero un voto informado, responsable, reflexivo, meditado, pensando en el presente y el futuro del país, en el futuro de las nuevas generaciones, que necesitan certezas y no más incertidumbre. El país necesita enviar una señal potente al mundo de confianza para atraer inversión extranjera y no de inestabilidad, como ha sido en medio de esta débil institucionalidad, como sucede en el Ecuador. Queremos señalar que más allá de los resultados electorales que se comenzará a conocer en los próximos minutos, primero los preliminares y luego los oficiales, el país tiene enormes desafíos para sembrar esperanza y tratar de recuperar la confianza, la credibilidad, los espacios perdidos en el sistema democrático y en la débil institucionalidad. Las campañas electorales han sido desgastantes, no construyen, no debaten problemas del país. Fue una oferta más de la demagogia de los políticos. Y también desde hace un par de décadas, con una polarización en todos los ámbitos, incluido en la confrontación con posiciones dogmáticas, que no le hace bien al Ecuador. Un Ecuador dividido no se necesita. Y como bien señala el editorial de este domingo de Diario Expreso de Guayaquil, Ecuador necesita un pacto. Hoy debe tomar una decisión que marcará su destino, independientemente de quién sea el nuevo timonel de la nación y cómo esté conformada la siguiente Asamblea Nacional. Es indispensable una agenda de temas prioritarios que unan a las fuerzas políticas y al país sin que esto implique ceder ante propuestas de impunidad. Esto es importante lo que dice Diario Expreso. La impunidad no se puede negar, que también afloró en esta campaña electoral con ofertas de sacar a delincuentes condenados por la justicia ecuatoriana, sacarles de la cárcel. Dice el editorial de Expreso, una población polarizada y partidos políticos con agendas propias son caldo de cultivo para la inestabilidad. Un camino que una a la sociedad civil y la clase política es lo que el Ecuador necesita para poder avanzar, pues ya no aguanta 4 años más de peleas, de estancamientos, de pugnas personales, de conspiraciones. Es un gran desafío y parece imposible, pero nada lo es cuando se trata del bienestar de las familias y del país. Dialogar y llegar a acuerdos mínimos es parte del quehacer de la política. Pues bien, que los políticos hagan su trabajo, que se sienten a conversar y a elaborar una lista de prioridades sin ningún miramiento electorero, y aquellos que quieran transar con la impunidad de sus coidearios prófugos o presos deben ser expuestos ante el país. Es momento de dejar gobernar al futuro mandatario, de redactar una agenda prioritaria del y para el país. Esta es la única manera posible de iluminar el sombrío camino que le espera al Ecuador. Es la vía para recuperar la esperanza de días mejores. Esto dice el editorial de Diario Expreso, que nos sumamos en esa invocación porque el país, por la senda del diálogo, consiga un acuerdo mínimo.
Vamos a iniciar esta jornada especial en la revista de Opinión Democracia con la entrevista con el doctor Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, analista político con amplia experiencia, que lo invitamos antes del cierre de este proceso electoral. ¿Cómo ha visto la jornada y qué debiera esperar el país? Doctor Medardo Leas, muy buen día. Muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Yo he visto una campaña electoral como las que hemos tenido los últimos años, una campaña atípica, y muy atípica porque es la primera vez que veo que participan organizaciones políticas que no tienen una verdadera representatividad. Organizaciones políticas que no han logrado cumplir con el propósito que tiene toda organización, tener candidatos preparados en base de una ideología, en base de una base programática mínima, que es lo que esperábamos los ecuatorianos cuando entramos en el proceso de campaña. Porque debemos partir del hecho de que todos los candidatos conocen la realidad del país. Y si conocen la realidad del país, era su obligación comparecer ante todos los ecuatorianos a decirnos cómo van a solucionar los problemas de la falta de energía, de la poca producción de petróleo, de la falta de trabajo, de la crisis permanente que tenemos en el sector educativo y de salud, de cómo generar confianza para que el Ecuador pueda producir, porque es un país muy rico, pero carente de una estructura básica que le permita producir eficientemente a los ecuatorianos que quieren emprender en actividades. Pero nada de eso se vio. Y creo que esto también se reflejó cuando ya los ciudadanos simplemente se alinearon bajo dos candidatos. Daniel Noboa por la reelección, que representa la visión de un nuevo país, y naturalmente el correísmo con Luisa González, que se mantienen en tratar de llevarnos a una ideología que no ha pegado en ningún lado y que solamente ha causado pobreza. Y es lamentable decirlo, pero tenemos otros 14 candidatos que por los niveles de aceptación no han tenido ni siquiera un porcentaje del 2%, y eso lo vamos a ver en las elecciones. Pues eso nos da a conocer que es un país sin partidos, es un país sin organizaciones políticas, es un país que en definitiva llegó al tope de lo que es una democracia sin organizaciones políticas. Y un país sin organizaciones políticas no puede tener una buena democracia. Hemos visto, como yo le digo, cosas de forma muy bonitas. Todos los días el Consejo Nacional Electoral indicándonos cómo va la impresión de papeletas, cómo va la nominación de los miembros de las juntas receptoras de votos, o sea, cosas en el orden práctico que no necesitamos, que nos están diciendo todos los días. Eso es de forma, eso es obligación, eso debieron haberlo hecho hace mucho tiempo, pero incumplió, por ejemplo, en lo básico, en el control del gasto electoral, porque también hemos visto que se han invertido millones de millones sin control alguno. Entonces volvemos, lo de forma, por un lado, está bien. Y eso se refleja en las votaciones del día de hoy. Los ciudadanos comparecen con tranquilidad, con civismo, con esperanza a votar. Pero en definitiva, si después entregamos el poder a cualquiera de los dos candidatos finalistas, vamos a entregar el poder a personas que no tienen una base organizacional indispensable para administrar el país. Porque cuando se elige un presidente se debe entender que tiene un gran equipo de trabajo. Se calcula que por lo menos 2,000 personas del primer nivel para entregarles a toda una administración pública que es muy grande. Porque lo que no queremos los ecuatorianos es de que el que triunfa piensa que recibió un cheque en blanco. No, señores. Triunfa quien triunfe. Tiene la obligación moral, legal, de indicarnos que trabajará en bien del país con los mejores hombres que tiene el Ecuador, no con los amigos, parientes, compadres o financistas como ha sido histórico. Yo creo que es obligación del nuevo presidente escoger a los mejores hombres para conformar un equipo ministerial que naturalmente sepa manejar adecuadamente los recursos del país. Eso es lo que aspiramos, no a las improvisaciones. Queremos políticas públicas que miren el futuro, no solamente el día de mañana. Ya se acabó la publicidad, ya se acabó esa publicidad engañosa, mentirosa. No, ahora hay que sentarnos y ver la realidad.
Si pasamos más de 17 años cerrando las finanzas públicas con déficit, eso demuestra que en definitiva no está bien manejado el Estado, que no se ha hecho absolutamente nada por mejorar, por ejemplo, un código de trabajo caduco, que en vez de promocionar la creación de trabajos, es lo que impide, porque a nadie se le ocurre contratar a una persona porque sabe que de entrada firma un contrato les tiene que dar garantía de por vida. Un país que se pasa peleando por el salario básico para garantizar a pocos ecuatorianos que tienen empleo fijo cuando hay 8 millones de desempleados. Para ellos no hay el salario mínimo, el salario digno, el salario básico. No hay nada, esa es la realidad del país. Hemos visto, sí, que la clase política ha fracasado. Y lo que tenemos que pensar los ecuatorianos es en exigir una gran reforma política democrática. Ni siquiera no en el volumen de las reformas, sino en el impacto. Porque lo que tenemos es que reformar pocos artículos del Código de la Democracia para que las organizaciones políticas sean tales, que se acabe con la... ¿Qué implicaría esa gran reforma política? Cosas muy simples. Por ejemplo, si la Constitución y la ley dice que todas las organizaciones políticas tienen que tener afiliados o adherentes a los partidos afiliados, a los movimientos adherentes, eso tiene que demostrarse con un padrón real, controlado por el Consejo Nacional Electoral, las juntas provinciales, a efectos de que todos los procesos de democracia, sea para elegir dignatarios nacionales de los partidos o provinciales, especialmente los procesos de democracia interna para la nominación de candidatos, se hagan a través del voto directo y secreto. Y si en un partido no votan, por lo menos el 40% de los afiliados o adherentes desaparecen. Con esto se acaba el engaño. Con esto vemos si efectivamente esos partidos o movimientos tienen 200,000 afiliados. No van a tener ni 10,000. Entonces vamos a desaparecer esa gran cantidad de partidos que colapsan, entorpecen lo que es una democracia efectiva. Porque es inadmisible tener 280 movimientos políticos, 16 candidatos a la presidencia. Así no se hace democracia. Llegamos al extremo de poner a personas en partidos que ni siquiera tienen una línea ideológica. Entonces, comenzar por eso. Lo segundo, exigir que el fondo partidario permanente se utilice adecuadamente para la formación política. Y como dice la ley, si no hay escuelas de capacitación que funcionan permanentemente, bueno, también borrarles de los registros a los movimientos. Son cosas a veces muy simples que por falta de control han permitido que florezcan movimientos sin organización, sin representación, y que solamente aprovechando la facultad que le da la ley, ellos proponen candidatos. Y candidatos que no están preparados para cumplir la función pública. Entonces yo creo que hay que irse a esas reformas. Y nuevamente, como sabemos que el cuello de botella está en la Asamblea Nacional, porque son ellos los que tienen que tramitar las reformas, y sabemos que ellos mismos no se van a poner la soga al cuello, bueno, utilizar la iniciativa ciudadana, pero algo tenemos que hacer. Entonces, si uno se pone a pensar que con mínimas reformas se puede poner a funcionar la base de la democracia, que son las organizaciones políticas, pues avancemos por ese lado. Ahora, ya hubo experiencias, doctor Medardo Leas, como cuando se recabaran más de 310,000 firmas, una reforma que fue iniciativa precisamente antes de fallecer el doctor Julio César Trujillo, tomó la posta el doctor Pablo Dávila, lastimosamente quedó en nada. No hay voluntad porque observaron en la Asamblea y torpedearon esa iniciativa popular. ¿Cómo lograr imponer desde una iniciativa popular lo que los políticos, lo que los asambleístas no quieren hacerlo? Bueno, es un trabajo permanente, poniendo a consideración de la ciudadanía los nombres y apellidos de quienes se oponen. Pero también hay que pensar de que hay que cambiar la Constitución, porque esta pequeña reforma, si es torpedeada en la Asamblea, hay que irnos a la gran reforma. Yo creo que definitivamente hay que cambiar la Constitución. Eso lo dice todo el mundo, lo conoce todo el mundo, pero tampoco se lo hace. Lo proponen varios candidatos, pero llegan al poder y tampoco se olvidan. Saben, por ejemplo, que hay una institución como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no sirve, no funciona y no se hace nada. O sea, yo lo que les digo a los ecuatorianos es de que una vez que se acabe la euforia democrática que son las elecciones,
tenemos que activar la euforia cívica de los ciudadanos para ir cambiando las cosas que no funcionan. Porque esa es la obligación, el deber de todos ciudadanos. Si no funcionan las organizaciones políticas, bueno, mandémoslas a su casa. Pero como la democracia funciona con organizaciones políticas, demos las bases para que funcionen adecuadamente. Cambiemos la estructura del Estado. Estamos viendo, o sea, es público, es notorio que aquí hay una corrupción judicial total. Ahí están los casos Metacha, Purga, etcétera, etcétera, donde se demuestra que hay una podredumbre tan grande en la justicia. Pero las soluciones, dicen, bueno, hay que cambiar los jueces. No, hay que cambiar toda la estructura. Hay que acabar con el Consejo de la Judicatura. Hay que nombrar una verdadera independencia de la función judicial. O sea, tenemos que fortalecer la institucionalidad en varios campos. En el democrático, en el de justicia, en el de control, para no tener rostropólita, pero con iniciativas nuevas. Porque el error está, por ejemplo, en tener estructuras como la Contraloría, donde el Contralor es el jefe de todos. No, señor. Ahí tiene que haber un control descentralizado. Cada provincia tiene que tener un contralor nombrado por los representantes de la provincia, en coordinación, claro está, con una sola normativa a nivel nacional. Pero no pueden estar siendo cambiados a dedo desde Quito por el Contralor General del Estado. O sea, hay que buscar eso. Hay que buscar, por ejemplo, el fortalecimiento de la Fiscalía, que hacen una buena labor, pero son pocos fiscales, a mi criterio. 900 fiscales no pueden atender los millones de delitos que se cometen en el país. O sea, tenemos un camino que tiene varias vertientes: fortalecimiento democrático, fortalecimiento de la administración de justicia, fortalecimiento de las demás instituciones del Estado, en la que se incluye la Contraloría. Pero eso requiere un activismo permanente postelectoral. Que no solo sea el discurso de los 90 días que demora la promoción electoral, sino tiene que ser permanente. ¿Cuántos años venimos hablando aquí, Miguel, sobre el hecho de cambiar la Constitución? ¿Cuántos pensadores, analistas, abogados, políticos dicen que se debe cambiar la Constitución? Pero no se lo hace. O sea, al parecer muchos dicen, bueno, ¿y por qué no lo hace el nuevo presidente? A lo mejor se siente cómodo con el hiperpresidencialismo. Pero debemos entender que si estamos eligiendo a demócratas como presidentes, lo primero que se tiene que dar es eso: una estructura del Estado que permita la independencia total y absoluta de las tres funciones del Estado, porque cada una tiene que manejarse en forma independiente para no tener los escándalos que tenemos ahora. Porque es que son cosas hasta de Ripley. Hace 2 días le veía a una juez que estaba del brazo de la vicepresidenta acompañándole a los jueces. No voy a ver, así, pero haciendo protagonismo en la calle. Exacto, y ella. Y eso solo. ¿Ese es el papel de la jueza y acompañar en un tema político? No, porque un juez, cuando sale a cumplir una diligencia, tiene que notificar a las dos partes, porque nadie puede quedar sin indefensión, o la jueza no solo puede atender a una parte. Pero mire, son esas cosas que hasta son ridículas, absurdas de comentar y de ver. Pero esa es nuestra justicia. Entonces yo creo que ya es hora de ir poniendo los cimientos que nos permitan salir adelante. Los ecuatorianos no podemos solamente participar ejerciendo nuestro derecho al voto. Y es más, ejercemos el derecho al voto de una manera irresponsable, porque hasta hace un mes más del 60% de los ecuatorianos no había resuelto por quién votar. Y como el voto es obligatorio, claro, resuelven a último momento. Entonces, ¿dónde queda estos llamados que estamos haciendo para que, en base de la iniciativa ciudadana, se hagan unas reformas básicas para fortalecer la democracia, las organizaciones políticas? Si esas personas que deberían impulsar estos proyectos no lo hacen. Entonces yo creo que el país tiene que despertar. Y el despertar no es en una clase política que es minúscula, es mínima, que ya lo estamos viendo por los resultados. No hay partidos políticos, no hay organizaciones políticas. Que me digan si con esos resultados nosotros podríamos decir que hay una organización política representativa a nivel nacional. No lo hay. No lo hay. Y si naturalmente, gane quien gane, no toma la bandera de ir modernizando el país, de ir creando bases para la institucionalización, no habremos logrado nada.
Ya estamos viendo lo que sucede en el mundo. El Ecuador, teniendo recursos para sobrevivir, no puede estar solo dependiendo de las potencias a donde antes iban los ecuatorianos que querían irse a trabajar ilegalmente allá. O sea, tenemos que ver que si nosotros trabajamos ordenadamente en el Ecuador, podemos generar tantas fuentes de riqueza que no necesitamos estar migrando. Pero despertemos ecuatorianos. Porque yo cuando veo las cifras me preocupa mucho. 60% hace un mes que no sabía por qué votar, después 30%, después ahora no creo que comparecieron más de el 15 al 20%, vamos a ver las cifras de abstencionismo. Eso es una irresponsabilidad ciudadana, con todo el respeto. A mí no me gustan los políticos, yo repudio la política, sí señor, a mí también. Pero el hecho de que no me guste lo que tenemos actualmente en el sistema, que son estas malas organizaciones políticas, eso no me puede convertir en un mal ecuatoriano. Que yo desentenderse de los problemas del país. Exacto. Eso no hay cómo. Dejarle solo a los políticos que hagan. Pero es más, ni siquiera son buenos políticos. Hemos estado viendo que ahora se improvisaron todos los políticos de todos los candidatos. De la mayoría de candidatos son todos improvisados. Y unos con antecedentes penales. Pero eso más. Pero aquí se permite que eso suceda. El político tiene que ser una persona que dé el ejemplo. Por ejemplo, una persona que tenga una cultura de legalidad. Yo sí pago impuesto a la renta, porque si no hay que preguntarles de qué viven. A mí me descuentan todo, cada honorario que facturo me descuentan y pago. ¿Y de qué viven los otros? ¿De dónde sacan el dinero para comprarse esos vehículos de alta gama? ¿De dónde sacaron dinero para hacer la promoción política? Porque eso tiene que demostrarse un político. Yo sí cumplo la ley, yo sí pago el impuesto a la renta. Que los ecuatorianos aceptemos que en el Ecuador debe haber tolerancia cero para la violación de la ley. No, aquí violan la ley como si no pasara nada. Porque saben que tenemos el respaldo de nuestros amigos los jueces. O de que cuando nos sentimos muy, muy frágiles judicializamos la política, todo lo mandamos a la Administración de Justicia, como ahora todo estamos mandando a la Corte Constitucional. Porque somos incapaces de ponernos de acuerdo y dar una solución a nuestros problemas, a nuestros conflictos. Entonces viene el llamado. Nosotros los ecuatorianos tenemos que empoderarnos en estos cambios que, como le dije, el cambio es mínimo para fortalecer a las organizaciones políticas, para sincerarlos. Pero aquí aceptamos de que las organizaciones políticas se crearon con firmas falsificadas, es decir, cometiendo un delito. Y son ellos los que nos ponen los candidatos. Y son ellos los que han inundado la lista de candidatos asambleístas. ¿Quiénes van a llegar a la asamblea, Miguel? Si nosotros solamente hacemos una encuesta, yo el día de hoy les he preguntado a todos los amigos que almorzaron conmigo, que me den 2 nombres de los candidatos de la lista que ellos votaron. No saben. Nadie sabe. Y como votaron en plancha, no saben quiénes serán electos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aspirar a que se cumpla ese principio de que el candidato tiene que estar cerca del pueblo y que por eso se crearon los distritos electorales para que naturalmente los candidatos salgan representando a ese sector poblacional? No es así. Hay candidatos que de pronto, como aquí en Quito vi unos candidatos de la zona norte que nunca han vivido aquí, pero dicen que han nacido aquí en Quito, pero perfecto. Pero no han residido, no han residido en la ciudad. Entonces, oye, todas estas falacias, estas mentiras, hace que cuando termine la elección, de pronto nos demos cuenta de que hemos elegido a desconocidos, a personas no preparadas, a personas que no tienen proyectos. Pero eso ya lo sabíamos antes. Y ahora lo que hago es un llamado cívico para que nosotros comencemos a tomar el sartén por el mango y vayamos dando pasos para componer toda esta falta de institucionalidad. Un país no puede vivir desperdiciando los pocos recursos que tenemos en subsidios. Subsidio al combustible cuando todo el mundo sabe que eso se utiliza para contrabandear, para procesar cocaína. Pero seguimos subsidiando. Tenemos una burocracia, pero que da miedo. Me fui a un ministerio la semana anterior. Antes había el ministro y su secretario. Ahora hay ministro, viceministro y 5 subsecretarios en la institución que me fui. Y así es como vive el país. ¿Para qué queremos tantos burócratas? Y si el presidente es de la costa, en todos los ministerios vienen costeños.
Si el presidente es de otro sector del país, vienen a ocupar esos puestos otras personas. Entonces, Miguel, ¿a dónde estamos yendo? ¿A dónde estamos llevando el Ecuador? Entonces, la reacción ciudadana tiene que ser positiva, y al próximo presidente recordarle que no le hemos dado un cheque en blanco, sino que él tiene que cumplir con la obligación moral y legal de estructurar un buen gabinete con gente profesional que tenga conocimientos y que no sean sus amigos los relacionados, porque ahora sí queremos una administración eficiente. ¿Cómo lograr acuerdos mínimos de los que el país añora? Y lastimosamente daría la impresión que hay dos países. El país que demanda cambios urgentes y el país de los políticos. Como fue esta campaña electoral, ofrecieron de todo, incluso inviable. Pero allí está. Como digo, si no hay organizaciones políticas, no se puede estar realizando pactos con los movimientos que lograron sacar pocos asambleístas. Porque eso ya sabemos que será una compra de votos para hacer mayorías. Pero el gran acuerdo nacional está en realizar con las instituciones de la sociedad civil que son legalmente organizadas, o sea, con las organizaciones de los empresarios, de los educadores, de los médicos, de todos los que están manejando los servicios públicos o que están en las actividades que han logrado tener éxito en el país. Recordemos, por ejemplo, que el sector camaronero está vendiendo más de 4.500 millones de dólares al año. Ya superó el petróleo. Gracias a la actividad privada. Y recordemos que, por ejemplo, solo con la plantación de brócoli, así mismo fui a conocer una plantación de brócoli. Mi amigo, el que compró esa propiedad, era una propiedad que tenía 200 hectáreas, tenía 20 vacas y 4 empleados. Ahora tiene 600 empleados sembrando brócoli, sembrando ahora coliflor que también van a exportar, sembrando habas que van a exportar y trayendo dólares. Mire usted, esa visión de los emprendedores, a eso hay que apoyarles. Entonces, yo creo que hay que buscar esos consensos, esa invitación con todos los sectores productivos de este país, pero no para darles subsidios, sino para dar una estrategia de desarrollo en el campo laboral, en el campo impositivo, porque tampoco hay que decir les vamos a proteger los impuestos, no. Se ha demostrado de que cuando uno pone impuestos muy altos, eso motiva la evasión. Se pone unos impuestos adecuados, entonces motiva lo que es el pago de impuestos. Entonces hay mecanismos que sí se han utilizado, pero el gran acuerdo nacional tiene que involucrar a todos ellos, porque si no, todo el mundo solo piensa en las Fuerzas Armadas y en la Iglesia y los demás sectores que están siendo productivos, eficientes. Ahora, por ejemplo, me dio mucho gusto ver que salían toneladas de flores del Ecuador por San Valentín. Orgullo, me da orgullo saber que hay productores que a pesar de la crisis, a pesar de los problemas, a pesar incluso de los levantamientos que quieren acabar con la empresa privada, están mandando flores de primera calidad fuera del país. Entonces, la visión del ecuatoriano tiene que ser esa. Busquemos educar, porque hay también los políticos que dicen, no, por ejemplo, la seguridad, la pena de muerte. No, señores. Gran parte de los problemas de seguridad se generan por la falta de educación, porque hay estos jóvenes que se vuelven pandilleros porque no han podido estudiar. Entonces hay que pensar en el Ecuador productivo. Nosotros somos un país que podemos dar mucho en la agricultura, en el turismo. Esas son nuestras fortalezas. La agricultura ya se ha ido desarrollando por sí sola, sin ayuda del Estado. Y el turismo lamentablemente no puede desarrollarse a pesar de las bellezas naturales por la inseguridad. Entonces hay mecanismos, hay las bases para un acuerdo. Entonces quizás nos motivemos, pero no dejemos que nuevamente el presidente que gane piense que tiene una chequera en blanco. No, señores, hay que exigirle responsabilidad. El día de mañana, si gana quien gane, vamos a ver a quién pone en el gabinete. Ya basta de gente improvisada. Hay un dicho que dice que tanto daño causa al Estado quien roba directamente los recursos del Estado que quien asume la responsabilidad en un gobierno sin tener experiencia y que también por su mal manejo causa los mismos daños que el que se robó directamente. Eso ya se ha probado y es cierto. No queremos un año que estén experimentando para ver si adquieren conocimientos y después se vuelven eficientes, no.
Confiemos en días mejores, doctor Medardo Leas, usted que ha estado en la lucha durante las últimas décadas, y haremos el seguimiento. 16 horas con 57 minutos, está a punto a 3 minutos del cierre de la jornada electoral, y lo convocaremos a Medardo para seguir hablando del país. Doctor Medardo Leas, muy amable. Gracias, Miguel, y que estás del país dentro de pocos minutos conozca quién triunfó para aspirar a un cambio total. Días mejores para el Ecuador. Días mejores. Así Gracias, es. Miguel. 16:58, vamos a una pausa y volvemos con Francis Romero de la empresa encuestadora Click Report y también Roberto Zurieta, quien fuera secretario nacional de comunicación en el actual gobierno. Esto es Ecuador en democracia. Siempre que te elijas a ti, ganas. Este San Valentín, amor a mí. En todas partes. Ponte Exa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si tu